Ahora sí. Va. Isaac Amparea y Caballero nació Ujú. en Cartagena en 1851 y murió en Berlín en 1895. Murió un poquito joven, la verdad. Ujú. Sí, claro, con 40 y pocos, 44, ¿no? Mm. Tuvo, tuvo una interesada carrera en la Armada Española. Estuvo en la guerra de los 100 años en Cuba y de la Tercera Guerra Carlista. Así, así que eso. Tras la crisis de las Carolinas en 1885, Ujú. Isaac Perea Sí. en, se consideró en la obligación de comunicar a sus superiores que había resuelto definitivamente el resto de la navegación submarina. No está mal. Sí, la verdad es que fue un personaje bastante destacado en el siglo XX, en el siglo XIX, Mm, en lo que es investigación y demás, ingeniería. ingeniería, Y pero bueno, sobre la crisis de las Carolinas es curioso, sí, es que hubo una crisis con Alemania, creo, porque querían las Islas Carolinas, que son unas islas de Oceanía que tenían. Y bueno, finalmente España pues consiguió solventar la situación, sí. pero bueno, se concedieron algunos permisos comerciales a Alemania. Mm, Y me dio el Vaticano para, digamos, para poner paz entre España y Alemania. mm, Eso como curiosidad, ¿sabes? sí, Pero sí, vamos, que España ya está en una época en la que quería en la que bueno, su imperio se estaba ya terminando de desmoronar. Y bueno, pues había potencias pues que trataban de conseguir sus territorios y demás. sí, Pues, realmente mm, la cuestión aquí es que con el submarino de Peral las cosas al parecer según incluso dijeron los americanos, eh, con los que España pues entró en guerra como consecuencia de la explosión de la Operación Maine en Cuba sí. y en La Habana, pues bueno, ellos reconocieron que ese submarino, si, si se hubiese, digamos, mm, si el gobierno español hubiese tomado en serio el proyecto de Isla Peral, pues hubiese sido mucho más difícil para ellos ganar. O sea que al final muchas veces el tema de las guerras y tal, que bueno, antes era más eso de los soldados y tal, que se habla mucho de que si eran valientes y tal. No es la cuestión muchas veces no es esa, es más bien cosas, cuestiones de armamento, o sea, Mm, de cómo, ¿sabes? sí. Entonces, a veces dicen que pues eso, que claro, no tomarse en serio ese proyecto, pues no, que España quiero ganar. Como siempre. Ya, desde hace siempre igual. No sé,
curioso, pero sí, es la historia. Es que y eso hay más casos a lo largo de la historia Mm, de personas que no han sido valoradas. Y bueno, pero por eso tiene consecuencias. mm. ¿Qué más? Ah, sí. Eh, Tras un riguroso análisis de su proyecto por los más calificados científicos en la escuela de ama- ampliación, estos dieron su aprobación para que fuese trasladado al ministro de Manuel de Pezu- Pezula, quien recibió el proyecto con caluroso entusiasmo. Sin embargo, los ministros que le se sucedieron demostraron indiferencia o abierta hostilidad. Como aquí, como, como hemos dicho antes, pasó algo. Y en aquella época había mucha corrupción también. Sí. O sea, ahora hay, pero es que en aquella época había más todavía. Mm, Eran, ¿sabes? Que también hay que entender un poco eh, cómo era la situación y cómo y por qué España también estaba como estaba. ¿Sabes? Que sí, que yo no digo que todos los imperios terminan cayendo, pero no es justo. Había una clase política que no era muy, ¿sabes? Competente. por cierto, Había pues eso, sí, sí, por cierto, había esto, pucherazo y tal, y muchas cosas que ahora bueno, se estudian con libertad, pero claro, en aquella época pues, se aprovechaban de la gente, de la ignorancia, y eso, había elecciones fraudulentas todo el tiempo. Según lo que más conviniera, pues así, ¿sabes? Salía el gobierno. mm, La gente al final, después eso. Normal que no hiciesen caso al proyecto de este hombre, ¿sabes? Pues seguramente dirían, eso va a valer dinero. No, no. Claro. Pero vamos, que luego también mm, les dolió la humillación aquella que hubo. Porque al mm, final al pueblo tampoco le importaba tanto. A él sí le importaba, pero les importaba más a él. ya, A él siempre afectaba, evidentemente. Pero a quienes más les afectó fue a ellos, porque eran los que más pues se enriquecían de eso. De las, bueno, de la actividad económica que había allí en Cuba, en Filipinas. Así que pues eso, luego lo pagaron. Tanto pensar en enriquecerse al final, pues mira, supuso pues eso, desechar cosas, proyectos como este, de Isaac Peral, y un montón de cosas que realmente han afectado a España, pero ahora mismo más bien a Cuba y a Filipinas, y a sí. Puerto Rico también, pero bueno. Porque De, si de a hecho, lo mejor, bueno, sí, sí, de hecho, lo ahora va a ser un giro de lo que son luego, ¿sabes? ujú, Ahora lo comento. Pero que bueno, eso ujú, que fueron dos ministros, que fueron Barragel y Rodríguez Arias. mm, Esos, ya, esos dos ministros rechazó el proyecto, supuestamente. mm, mm, Pero aquí viene el giro. Gracias al apoyo de la reina regenta María Cristina, el submarino fue finalizado votado en 1888. ujú, Sin embargo, a pesar del éxito de las pruebas de la nave, las autoridades del momento desecharon el invento y
alentaron una campaña de desprestigio contra el inventor. Pero, como mm, siempre, pasa lo mismo, al cual que mm, no le quedó más remedio que solicitar la baja en la Marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido. mm, no, pues, pero vamos, que entonces al final se ve que oye, era un hombre y a lo mejor, no sabemos por qué, pero quizá había cuestiones políticas detrás. Había, era una época también de inestabilidad política. Mm, O sea, había ya, por ejemplo, ya está, digamos, España entrando en una etapa de conflictividad. Entonces, pues no sabemos exactamente, pero claro, al final, pues oye, a lo mejor posiblemente por cuestiones, porque vieron que a lo mejor era contrario a sus políticas o a lo que fuera, pues ya simplemente con eso ya a lo mejor pues, ¿sabes? Es eso, es como imaginar ahora lo que hay de corrupción pero multiplicado por tres o por cuatro. Entonces, claro, normal que no saliese adelante el proyecto. Pero vamos que todo eso al final luego tuvo sus consecuencias. mm, Y seguramente ellos se llegaron a arrepentir de, ¿sabes? Porque pues al final luego la gente analiza los conflictos y tal. Y pues incluso pues eso los estadounidenses dijeron pues que lo reconocían que si ese submarino, pues oye, si hubiese habido financiación para crear un montón de submarinos como ese, pues oye, ya hubiésemos visto cómo hubiese terminado la guerra. mm, Y luego, pues eso, vemos cómo está ahora Cuba y Filipinas y Puerto Rico tampoco está muy bien, en fin, que al final no sabemos cómo hubiese sido la cosa. Podrían seguir siendo de España, porque por ejemplo, Francia y los Países Bajos tienen territorios todavía allí en América. sí. Por ejemplo, tiene islas, Inglaterra también tiene. ¿Sabes? Que al final hay todavía países que tienen por ahí territorio. O sea, está, por ejemplo, Francia tiene una zona que es, no sé si te suena, Nueva Caledonia, que eso está por ahí, está cerca de Australia. Mm, Luego tiene también la Guayana y islas también por ahí. Quiero decir que al final España podría haber mantenido esos territorios y seguramente estarían mejor de lo que están ahora, sí. ¿sabes? Porque es así, o sea, España muy bueno, es un país avanzado en cosas así, digamos, de derechos y tal. Hombre, tiene sus deficiencias a veces, ya sabemos, según ciertas hay políticas pues, que la lían a veces, pero bueno, quiero decir que habría igualdad entre, se daría, por eso, por ejemplo, pues hay partidos, bueno, en Puerto Rico, por ejemplo, pues que hablan de una reunificación y tal, gente pues, que habrá estudiado la historia y habrá visto pues que, oye, que, claro, que, oye, que podría quizá haber sido todo diferente, Mm, pero, claro. A veces pues simplemente decisiones políticas hacen que, pues, oye, que los pueblos al final cambien totalmente su destino. Se cambie totalmente el destino de sus pueblos.
O a lo mejor, pues oye, se hubiese independizado más tarde, con otra, de otra manera y tal. Pero no así, o sea, mira cómo está Cuba, con un régimen comunista. Y todo eso es porque vieron que pues, los americanos enseguida se quisieron meter, y se metieron un tiempo, y luego pues oye, ahí todo el tiempo intentando dominar, y claro, luego, pues una de las razones por las que surge allí el comunismo, por eso, por esa que pues, se sentían amenazados todo el tiempo, claro. Entonces, pero bueno, Mm, este hombre al final, Isaac Peral, por lo menos actualmente es reconocido como un inventor importante y eso también, pues oye, él no lo ha llegado a... Hombre, yo creo que no sé si recibió ciertos reconocimientos en vida, pero bueno, mm, pues claro es que ahora, pues oye, es más valorado. Mm, bueno, a veces pues tienen que morir la persona y pasar el tiempo para que se reconozca, se le reconozcan los méritos, pero bueno, mm, la cuestión es aprender de errores así. Bueno, eh, este hombre pues al sí, final, sí, sí. no, pues eso que se ve que se necesitan apoyos a veces para conseguir pues que estas personas al final cumplan con la misión que desean, ¿sabes? Con la misión que desean cumplir con la Mm, sociedad. sí, Y luego al final pues mm, puede, sí, habiendo un apoyo firme, pues oye, los países pueden avanzar incluso más de lo que a simple vista puede parecer. sí. El submarino Imperial, ¿vale? Que como he dicho, Ujú. como hemos dicho antes, fue un prototipo de submarino con propulsor eléctrica realizado por la Armada Española, según un proyecto de Isabel Perea, construido en los construyendo los as- astilleros de, de la Carraca de San Fernando. Es el primer submarino totalmente eléctrico del mundo y equipado con torpedos. Y actualmente se encuentra como búnker de museo en el Museo Naval de Cartagena, en Murcia. Ya. Muy interesante eso. Sí, 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 se puede ver, claro. Mm, datos. Aunque no fue la primera vez que se planeaba la construcción de un búnker para navegar en inmersión, en 1885 la novedad era que se propulsara por medio de energía eléctrica. Eh, el ten- ten- teniente de nativo, bueno, Isaac Perea se dirigió al ministro, bueno, ya lo que hemos dicho antes, ¿sabes? Ujú. Que se dirigió al ministro de Marina
Y luego lo intentaron desechar los ministros. Luego una reina regen- regenta lo probó, pero luego al final las autoridades lo desecharon. En fin. Sí. Nada, de eso es al final intereses. Si interesa económicamente, pues se hace, y si no, pues. Así, eso fue lo que le ocurrió al final. Mm, Claro, ahí se vio por la ignorancia de la clase política de la época, que claro que no, ¿sabes? Gente pues que no tenía cultura científica, no tenían, y pues pensaban solamente en la cuestión económica. Y bueno, pues al final, hombre, esto al final fue una aportación que hizo este hombre indudable, pero bueno, el beneficio que podría haber tenido España en aquellos tiempos no lo tuvo ya, claro. Ha ya. sido, bueno, beneficio general de todos los ejércitos, pero claro, justo llegó él, digamos, llegó en el momento oportuno, pero falló fallaron estos ministros, pues que no quisieron, no, por ignorancia, ¿no? Pues al final y por codicia también al final. Mm, Tampoco creo que eso no es así también. lo que, lo Pero que, vamos, lo que sabemos todos. Bueno, costó en total 299.500 pesetas de la época. ujú, Bastante. ya, sí, Y el casco era de acero con forma de hueso y tres tanques de trimado que cachicaba por medio de una bomba. La co- costa máxima de inversión era de 30 metros y se controlaba por medio de dos ere- arce- a- hélices, jope, no me sale, de, de ejes horizontales accionadas electrónicamente y tenía un tubo lanzatorpedos a proa, cosa que no volvería a verse hasta la botadura de en 1901 del sumergible de tipo Howard Beers, otro submarino, básicamente. Pero oye, ya, importante, interesante esto. ujú. Mm, La verdad es que pues, era un hombre realmente un ingeniero brillante, claro. Para hacer algo así habría que tener una mente privilegiada. Está claro, porque mm, vamos, son pues, que actualmente es bastante reconocido, sobre todo en el mundo de pues eso de ingeniería naval y tal, pues claro, fue un pionero, eso está claro. mm. Así que eso. Bueno, y bueno, la construcción y pruebas. Se colocó en la alquila de Grada el 1 de enero de 1888 y tuvo lugar su botadura en el 8 de septiembre en las aguas de San Fernando, como he dicho antes, que está en Cádiz. Ya. Se realizaron pruebas de Duque en el 25 de diciembre de 1888 para
las de mar se construyó una comisión presidida por el capitán general del departamento Florencio Montojo Trillo, en la figura, entre otros, el entonces capitán Fragata y Joaquín Bautista Quevedo. ¿De qué me suena ese apellido? ¿Cuál? Quevedo. Ah, bueno, a ver. Pues un escritor y también un cantante. Hmm, Bueno, A ver. de un Ah, escritor, quizá era descendiente de Quevedo. Bueno, seguramente. no sé, Quevedo, no sé si Quevedo. Otro día se Posiblemente. puede hablar de Hmm. los personajes también. La comisión impulsó las siguientes pruebas a superar por el prototipo: velocidad, navegación de superficie y evoluciones, inversión dinámica con pruebas de velocidad, lanzamiento de torpedos y superficie e inmersión, y pruebas de mar de carácter táctico. Vamos, se hicieron bastantes pruebas. Ujú. No, no. Es algo muy. Son cosas que, claro, los ingenieros tienen que tener mucho cuidado porque, claro, eh, todo eso pues, se hacen cálculos y tal, pero luego se tiene que probar todo porque cualquier mínimo fallo al final mm, puede hacer que ese artefacto pues al final no sea efectivo. Mm, Pueda incluso explotar y, en fin, los ingenieros al final son muy, ¿sabes? Son personas muy metódicas y tal, y si no, si hay cualquier fallo, es que, claro, es así. sí, Entonces, pues, este hombre al final, pues eso, incluso podría haber inventado más cosas si lo hubiesen, porque ya sabemos, por ejemplo, de otros inventores que todos los inventores esto y tal, que son conocidos por ejemplo, Edison y tal, inventó otras cosas, por ejemplo, él, ¿sabes? sí, O sí, sí. sea, no solamente en esa parte de la bombilla, pues inventó, no sé exactamente ahora mismo qué más inventó, pero no sé si el fonógrafo y unas cuantas cosas más, claro. Mm, Entonces, a personas que son así, pues hay que motivarlas, claro, porque sí, sí, sí. te pueden hacer un invento, pero es que te pueden hacer varios también. Pero luego puede darte más, aportar muchas más cosas. Mm. Bueno, y según la memoria del 15 de febrero de 1890 de Isaac Perea, el buque tenía una autonomía de 66 horas y un radio de acción de 284 millas náuticas, Ujú. 511 kilómetros en total, Mm, y no está mal. Me gusta la época. Mm. Y luego a Perea se le concedió la medalla de mérito naval. Ujú. Bueno. Y en 1990 el ministro Marina Antonio Canova del Castillo, siguiendo el dicta- dictamen del Consejo Supremo de Armada, trasladó a Peral un escrito que había presentado su predecesor, el cargo de Juan María
Menarge Rodríguez de Ruiz de Apodaca al Consejo de Ministros cuyo texto era: el comandante de tor- torpedero submarino entrega al arsenal de la Carrasca bajo investigación acumuladores, bombas, generadores y demás efectos y materias del buque. Y nada, y más o menos se terminó ahí. Luego en el Museo Naval de Madrid hay una maqueta que lo puedo enseñar ahora mismo. ¿Dónde, Ujú. dónde está? Esta maqueta. Sí, sí. Y, y poco más. Pero interesante. Sí, Así se que eso. puede visitar.